Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Americas Capital. Mi nombre es Facundo Sonati y los voy a acompañar junto a dos invitados el día de hoy. Durante los próximos 30 minutos vamos a hablar del mercado real estate, pero con un foco especial en lo que es el PropTech, una tendencia que tiene que ver con la unión o la fusión de propiedades y tecnología, con el negocio del real estate y la tecnología. Y para eso, en esta oportunidad, no solamente nos acompaña Ramiro Juliá, que es el CEO de Americas Capital, sino también Rubén Pratini, que es un argentino con mucha experiencia en México, con mucha también experiencia vinculada al mundo PropTech. Así que, digamos, sean bienvenidos a revivir otros encuentros como este que están en la plataforma de Americas Capital, como les decía, tanto en YouTube como en otras redes. ¿Qué mejor que vos, digamos, para contar un poco también tu trayectoria en la industria, en el mercado, en este ida y vuelta que tenés entre México y Argentina, también que es interesante porque de punta a punta, digamos, recorres toda América Latina. Y contanos un poco, si querés, para arrancar el, el presente que tiene hoy Lo que estamos, también que hablamos el cuando hablamos de PropTech. PropTech, ¿no, Facundo? O sea, ¿qué hablamos Exactamente, en América Latina sobre todo. A ver, igualmente primero un gran agradecimiento a América Capital. Con Ramiro nos conocemos hace, increíblemente lo decíamos el otro día, más de 20 años. O sea, como no tengo que ocultar los años, tengo 60 años y eso me viene bien, porque todo el mundo cuando vas a hablar de tecnología espera millennial o menos de un millennial. Entonces, cuando aparece un señor mayor con 30 años en la industria, que le empieza a decir a la gente de su edad, que la mayoría de los líderes son de justamente más de 55, 60 años, que hay que adecuarse a la tecnología, algunos miran como diciendo, ¿cómo? Pero si está todo bien, hace 30 años que hacemos las cosas y no nos va mal. Totalmente de acuerdo, pero en los últimos tiempos, y acá Facundo también para después charlarlo con Ramiro, no es un tema de la pandemia. O sea, lo que tiene que ver con el PropTech tiene que ver justamente por una de las razones que América Capital invierte en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos, que tiene que ver que los grandes fondos de inversión, allá por el 2008, ¿se acuerdan del subprime? El subprime dejó unas heridas tremendas porque, ¿qué ocurre? Todas las gestiones, la auditoría y el control venía del sesgo humano. A ver, esta propiedad, ¿está bien lo que vale? ¿Es esto realmente, este tenant, es el buen tenant? Y el subprime se llevó más de un banco y a un fondo de inversión con la corriente. Entonces, no por nada, compañías como American Capital sigue trabajando desde hace mucho tiempo, y a esto se le agregó la capa tecnológica. Y ahí es donde empezamos a hablar de PropTech. PropTech es Property Technology, la propiedad con tecnología. Entiendo que también parte de la audiencia son inversores experimentados, gente con trayectoria. Entonces, qué bueno marcar en esta oportunidad. Primero, cuando hablamos de PropTech, estamos hablando primero de un movimiento que nace entre UK y Estados Unidos, dirigido por dos universidades o por dos mentes prodigiosas como es Steve Wayka del MIT y Andrew Brown del Oxford Institute. Entonces, todo lo que viene con el conocimiento del PropTech parte, primero, como decía Facundo, de los grandes fondos de inversión que dicen, ¿qué vamos a hacer para gestionar mejor los activos? ¿Cómo puedo tener la tranquilidad de que, así como en el mercado de capitales, yo puedo hacer una trazabilidad de la acción? ¿Por qué no puedo hacer una trazabilidad de los contratos de alquiler, de la devaluación que va a tener, o de la curva de gaste que va a tener ese activo inmobiliario para emitir deuda por un certificado? Entonces, de ahí es donde comenzamos a hablar del PropTech. Después, si quieres, ahí bajamos un poco y empezamos a hablar después de verticales. Pero esto me parece que es una buena introducción, partiendo que estamos hablando con un grupo que lidera inversiones a nivel global. No, ahí, no sé si quieres que haga Totalmente. un comentario más ahí. No, totalmente. A ver, para entender un poco, si bien algunos que participan del webinar seguramente están embebidos un poco en la temática, nosotros lo que tratamos también es de hacer una introducción en el sentido de vamos camino a algo que se va a realizar en septiembre en Las Vegas, que es Blueprint, que es el evento número 1 a nivel mundial con respecto a esta temática, y es una especie de muestra gratis de cuál es la situación hoy, previo a lo que va a ser ese encuentro donde se mezcla, digamos, la industria tradicional
con los nuevos jugadores, los más innovadores, gente que está tanto buscando levantar capital como aquellos que ya están desarrollando compañías y ya están consolidadas. Entonces, quizás, ¿qué papel juega en todo esto América Latina? ¿O cuál es la situación hoy de esta Buena justamente pregunta. tendencia para América Latina? A ver, Y ahí, Ramiro, también, bienvenido si querés ¿querés también decir a algo, hacer tu agregar aporte. algo, Ramiro, de por qué tu inquietud o cuento cómo arrancamos en la TAM? No, no, contale, estaría bueno que nos cuentes, Rubén, que vos tenés muchísima experiencia en la cantidad de startups Ok. que hay en Estados Unidos, porque esto, viste, al final, billetera mata galán, y está bueno Sí, entender los números detrás de todo este movimiento que, como hoy en decís, nace en Estados Unidos, Inglaterra, o Inglaterra, Estados Unidos, pero se ha ido expandiendo, ¿no? Por todo el mundo. no, y va de la mano también, Ramiro, justamente de que la inversión no tiene país. La inversión se mueve de acuerdo a circunstancias. Más allá de algún romántico que debe pensar que solamente invierte en su destino, los fondos profesionales se van acomodando África, Australia, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, APAC. Entonces, en ese sentido, nosotros, más allá de que veníamos con una experiencia internacional, de haber estado siendo representantes durante muchos años de un evento mundial como era el MIPIM, que ocurría en Francia, ahí fue donde tuvimos el primer contacto, año 2013, con este movimiento del PropTech, lo escuchamos a Steve Wake Up, y en aquel momento Steve presentó que el MIT había hecho una investigación entre el 2011 y el 2012, y en ese reporte presentó que había solamente una docena de startups, 12, 2013. Hoy tenemos más de 9.000. Wow. Entonces, ¿pero por qué tenemos más de 9.000? ¿Por qué un país como Estados Unidos tiene más de 2.500 startups, con más de 400, casi 400.000 habitantes, 400 millones de habitantes? ¿Por qué Brasil tiene 1.000 startups con 200 y pico o casi 200 millones? ¿Y por qué el resto de Latinoamérica, que tiene casi 650, tiene apenas 600 startups? O sea, si sumamos Brasil, el número suena bárbaro, 1.600 startups latinas. ¿Por qué España? ¿Por qué Europa tiene aproximadamente 4.000 startups? Entonces, cuando nosotros empezamos en el 2018, con todo este movimiento 2017, nos pusimos el objetivo primero de comenzar a divulgar qué era el PropTech, ¿sí? Y creo que básicamente el éxito que tuvimos, si me puedo decir la palabra éxito, fue que todos nos conocían de la old school, lo que hablábamos al principio, Facundo. Sí, en aquel momento nosotros veníamos de ser MIPIM, yo venía de ser consultor y director de 2 fondos de real estate, la gente nos conocía desde ese lado, y aparecemos hablando del impacto de la tecnología en el real estate. 2018, primer evento en Chile. El mejor evento de UK en el 2015, cuando ocurre, llevó 80 personas. Nosotros llevamos 350 de 10 países. Y sinceramente dijimos, wow, algo pasa. O sea, porque toda la vieja escuela, o la escuela tradicional, estaba empezando a entender que algo venía. Y esto fue evolucionando, y lo que hizo la pandemia no hizo más que acelerar un proceso para que muchos jóvenes con financiamiento genuino, algunos otros con inversión a lo que llamamos bootstrapping, a veces con algunos fondos auspiciados y apoyados, como por ejemplo la Corfo de Chile, que fue uno de los grandes impulsores de todo esto. La Corfo de Chile fomentó muchísimo el tema de la innovación en el real estate y financió startup. Empezó como una idea, esto se transformó en una ¿qué está pasando? ¿Sí? Y terminó transformando o siguiendo en un movimiento que hoy, como te vuelvo a marcar, el último evento que hicimos nosotros, pasaron en México más de 1.000 personas, una semana completa queriendo saber qué es PropTech. Vos estás ahora con todo el tema del Blueprint, vas a estar participando en Blueprint, uno de los eventos más destacados. No hay muchos eventos a nivel global de PropTech, sí hay muchos de real estate tradicional. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué un país como Estados Unidos tiene más de 2.500 startups? Porque el empresario apuesta, o entiende, mejor dicho, no apuesta, entiende que la tecnología lo va a ayudar a ser más eficiente en su gestión. Y ahí es Ok, donde viene una de las grandes diferencias, ¿no, Facundo? Es decir, hay gente que dice, uy, la tecnología me va a dejar sin trabajo. Yo les invito ahí a hay leer un punto, el libro digamos. de, yo les invito a que lean el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, porque el mundo está cambiando. No es que está cambiando el real estate, el mundo cambió. Ahí, Netflix, Rubén, sí, dime. para profundizar, porque me parece atractivo eso que tocas, la diferencia clara que hay entre Estados Unidos o incluso Brasil,
en la búsqueda, digamos, de incorporar la tecnología al desarrollo del real estate, con respecto al resto de los países, que todavía estamos más atrasados y por qué esa tendencia todavía no pegó, entre grandes comillas, en el resto de los países de América Latina. Lo empezaste ahí a describir, pero me gustaría, A si podés ver, profundizar. ahí me sale un poco el corazoncito argentino, aunque alterno entre México, Argentina y España, pero increíblemente Argentina picó en punta con marcas como Alquilando, Properati, ¿sí? Que en el 2018, a ver, perdón, Toco Broker, la terminó comprando Naven y Agustín Iglesias hoy lidera una empresa que es líder en gestión de venta de propiedades, que se llama Pulpo, pero en México. Porque en Argentina, y es increíble, estoy hablando de 3 argentinos, ¿no? O sea, ¿y por qué despegamos? Primero, y además fondos como NextTP, sí, en su momento, que fueron uno de los impulsores y que estaba dentro de los 5 más grandes de Latinoamérica. Argentina tiene esa particularidad, o como dicen a veces los mexicanos, como 2 argentinos, por mi socio y yo, arman el evento más importante en México de real estate. Yo me río un poco, pero bueno, aparte de los argentinos tenemos esa particularidad, ¿no? Impulsamos mucho, estamos muy bien, no sé si estamos muy informados, pero somos bastante curiosos, participamos en todos los eventos, hay un evento y nos informamos, y eso, si yo pudiera dejarle algo a alguien de reflexión joven, es salir a ver el mundo. Eso me lo dijo Steve Wake Up cuando dijo, si yo fuera un joven latino, me tomaría el avión y me iría a Europa y a Estados Unidos, aprendería, copiaría y lo traería. Y eso creo que es un disparador. Entonces, Bueno, un modelo que muchos tomaron, digamos, en otras industrias incluso, a lo largo levanten de la los mano. últimos... Yo, Bueno, yo por eso. también, yo miro lo que pasa en el mundo. Exacto, Pero, es... pero te digo ahí en la pregunta puntual tuya es, hay mucho talento, Argentina picó en punta, pero ¿qué ocurre? Se destacan después por inversión institucional, Chile, y por Claro, inversión de privados, Colombia y México. Y Brasil tiene un mix de las 3. claro. No, y ahí qué papel juega la necesidad también, porque quizás, obviamente, en mercados donde la energía es más costosa, y ahí Ramiro también puede aportar lo suyo, digamos, los proyectos están más, si querés, jugados en cuanto a las rentabilidades y los márgenes, y la tecnología entra a jugar un papel central, y quizás en América Latina, particularmente en la Argentina, el costo de la energía, por ejemplo, hoy todavía no tiene una incidencia relevante, y entonces a la hora de construir un edificio o de pensar en un proyecto, no se está pensando en la sustentabilidad de ese proyecto y se olvidan quizás de la pata tecnológica o simplemente no es una necesidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo que estamos frente a un cambio medio paradigmático, porque, o sea, el PropTech nació para modernizar una industria obsoleta o que venía haciendo las cosas como se hacían hace 1600 años. Entonces, nació un poco con ese leitmotiv de decir, mira, venimos construyendo como hace 1600 años, tenemos que empezar a cambiar, y ahí empezó el cambio. Ahora, a ese cambio que se dio ahí, como decía Rubén, por allá, por algunos años atrás, hace no más de 5 o 10 años, a Steve lo conozco muy bien porque es miembro del centro de Real Estate del MIT, del cual nosotros somos miembros, etcétera. Es algo muy incipiente, pero ahora lo que está sucediendo, que es muy interesante, es que se le agregan 2 dimensiones más al PropTech, que se le agregan en general a la industria inmobiliaria en todo, que son dos dimensiones muy claras, que una es la de sustentabilidad energética. Estamos frente a una crisis energética, estamos frente a un paradigma nuevo, con lo cual los activos, que son los mayores productores o consumidores de energía, tienen que hacerse bajo consumo. Entonces, a toda esa, si querés, principio básico de por qué nació el PropTech, se le agrega la sustentabilidad energética. Y hay una tercera vertical que ahora se agrega, que es el tema del riesgo climático. Todo esto queda, de alguna forma, abre una serie de, digamos, el problema que era lineal hoy ya es tridimensional, y genera al mismo tiempo un montón de oportunidades, porque no solamente tenés que optimizar sistemas viejos, obsoletos, sino que tenés que lidiar con 2 variables nuevas que entran al mercado.
Ramiro, me monto sobre esto que acabaste de decir porque va muy en línea con la evolución que está teniendo el PropTech. O sea, el PropTech empezó todo el mundo, bueno, búsqueda de propiedades. No, mi bien, eso es apenas el inicio. Hoy estás, qué sé yo, plataformas como BTS en los Estados Unidos que te permiten saber la evaluación del activo inmobiliario en tiempo real, como si fuera un REIT, pero validando cómo es el inquilino, cómo está cuidado el edificio, poniendo otras métricas que antes no las teníamos en cuenta. Y yo me imagino, tú con todo lo que estás manejando a nivel Estados Unidos y Europa, las exigencias que también te debe tener los landlords en relación a los tenants, ¿no? Porque ahora ya la gente hace de la oficina, aunque pareciera que no, también una continuidad de su vida. Tiene el smartphone, tiene todos los servicios en su casa. Llega a la oficina y que sigue con el teléfono en línea, no, quiere un montón de beneficios. Y esto, como bien dijiste vos, abre dos temas más que van en relación, que es la calidad interior de los espacios de trabajo, la calidad interior del aire, de la salud de las personas. O sea, empiezan a salir varias diásporas donde ya no estás hablando de solamente propiedad con tecnología, administración con tecnología o construcción. Estás hablando de wellness, estás hablando de entretenimiento. Y por el otro lado también comienza esto de que yo me imagino que los fondos de inversión, y ahí el experto eres tú, deben tener una presión por los rindes y por mantener también el equilibrio, ¿no? En la calidad del producto. Hoy lo que vemos nosotros, por lo menos, es que todo lo que es sustentabilidad energética, lo que se llama ESG, que es Environmental, Social and Governance, hay muchos nuevos fondos que se han creado, fondos de impacto, y inversores tradicionales que ya empiezan a asignarle un valor importante a estos programas cuando los activos han sido creados a través de estos programas, que va entre 25 y 75 basic points del cap rate con el que utilizan para evaluar un proyecto. Estamos hablando de muchos billones y billones de dólares. Entonces ya es un criterio que se inserta dentro de la matriz de análisis, que ya te diría que no es algo auxiliar, digamos, sino que empieza a ser estructural. Claro, Con lo sí. cual, con lo cual todos estos fondos de impacto de alguna forma están moviendo el mercado, están ayudando a que estos 3.000, 4.000 startups que vos mencionaste empiecen a tener también una proyección de mercado súper, súper interesante. Mira, a ver, Facundo, no sé si ibas a decir algo, pero justo quería comentar algo de No, las no, condiciones. completá si querés, Rubén, después meto un No, bocadillo de algo a propósito de lo que están me hablando. voy sin dar marca, sí, pero hay una gran corporación responsable de la gran cantidad de aire acondicionado que se usan en las oficinas, que ahora está haciendo por el clouding as a service, es decir, no te quieren vender más los equipos, te van a alquilar toneladas de aire acondicionado y están haciendo un concurso de startups a nivel Latinoamérica para encontrar startups con soluciones de reducción de consumo, impacto de huella de carbono, certificado de bonos, que hace 2 años, cuando yo empecé a hablar con ellos de estas cosas, nos daba temor anunciarlas al mercado. Y no es solamente, Ramiro, como dijiste tú, los fondos por un tema económico, también empiezan por un tema de cuidar los activos, que mantener un activo que se deteriora, que se deprime, cuesta mucho más que seguir, que construirlo de vuelta. Entonces, por ejemplo, ahí vemos una gran oportunidad para mucho talento joven que sale de las universidades y que ojalá, yo sé que vos tenés, Ramiro, vinculación con universidad, no quiero ampliar, pero ahí se genera una gran oportunidad de formar un talento joven. Otro tema que te dejo, Facundo, para discusión en algún otro momento, que es cómo también la academia comienza a impactar y a hacerse carne de esto de formar nuevos talentos más enfocados a la tecnología. Te lo dejo ahí. Totalmente. Algo que quizás, a propósito de esto que mencionabas, la empresa de aire acondicionados, por ejemplo, que hizo ese clic, evidentemente, en los últimos años y cambió un poco el foco incluso de su modelo de negocio. ¿Qué pasa con los desarrolladores? Porque hablaban mucho de los que financian generalmente los proyectos alrededor del mundo, los fondos. Ahí, ¿qué papel juegan las constructoras y los desarrolladores? Eh, Mira, entre una de las charlas que estoy dando, ahora voy a sacar una nueva charla que se llama Tecnología, Negocios y Sociedad.
para hacer justamente toda una recorrida de mostrar cómo la tecnología está comenzando a cambiar los modelos de negocios tradicionales. Lo cambió en la industria del cine, lo cambió en la industria de la música, lo cambió en los bancos, lo está cambiando, o sea, no es solamente Spotify, Airbnb, la industria comienza a cambiar desde varios aspectos. Primero, para encontrar mejor rentabilidad, segundo, para optimizar lo que tienen, y tercero, porque el consumidor cambió. Y nos olvidamos de preguntarle a la gente, oye, ¿en dónde quieres vivir? Hace, como empezó Ramiro, como decías tú también, o dijo Ramiro, ¿no? Hace 30 años yo hago esto y la gente lo va a ir a vivir. Hoy tengo que preguntarle si quieren ir a vivir. Cambia, ¿les gusta este edificio para alquilar? Hay que preguntarle entonces al inquilino, y hoy, perdón, al habitante. Y hoy los promotores inmobiliarios están recién comenzando a entender que tienen que cambiar sus modelos, que tal vez no todo el mundo vaya a vivir una vivienda de interés social, que tal vez la gente rente. Ve a decirle a un millennial que compre un auto. Te dice, no, uso una marca o alquilo. Entonces, ¿qué está empezando a ocurrir? Empezamos a ver que los promotores inmobiliarios, y esto sí porque lo recorro en Latinoamérica y lo voy a dar como nombre, estamos hablando con la Camacol, que es la Cámara, la Cámara Colombiana de la Construcción, la Cámara Nacional de Vivienda de México, con la CEI de Perú, con la propia CEDUC de Argentina y la CEDU, con la Cámara Chilena. Hoy, nosotros como PropTech Latam, y hablando de PropTech, ya formamos parte de la agenda. Hace 2 años atrás, ni sabía que existíamos. Entonces, si con esto respondo a tu pregunta, hoy los emprendedores inmobiliarios quieren saber más para cambiar. Obvio. O sea que se está empezando a dar ese efecto contagio también y se empiezan a embeber un poco de qué se trata el aporte de la tecnología y de todas estas startups que van surgiendo principalmente en Estados Unidos, pero también acá en América Latina, y cómo pueden ayudarlos a hacer ese salto en base también a la demanda del público, que en definitiva es el objetivo final de todo desarrollador, de todo aquel que participa de la industria, en definitiva, ¿no? Sí, Sí, yo adhiero a lo que dice, perdón, eh, Rubén. La realidad es que es una oportunidad enorme. O sea, los desarrolladores, nosotros trabajamos en Estados Unidos y somos representantes acá en Latinoamérica de Taurus Investment Holdings, que es un fondo, empresa de origen alemán, que es un desarrollador medio, ¿no? Muy prestigioso, pero de tamaño medio, frente por ahí a jugadores como Blackstone, BlackRock o JP Morgan, que están también en el mercado de inversiones. En el caso de Taurus, puntualmente, el año pasado, PERE, Private Real Estate Equity, organiza una encuesta nacional y mundial sobre la sustentabilidad, o sea, cuáles son los desarrolladores que abrazaron la sustentabilidad. Bueno, Taurus fue elegida número 1. O sea, bien. lo que generó esto es que una empresa tamaño medio, si querés, pudo diferenciarse y estar arriba de los número 1, o tradicionalmente número 1, con lo cual ahí es donde yo creo que el desarrollador se le presenta una oportunidad enorme para abrazar este tipo de tecnologías y hacer la diferencia que por ahí, de otra forma, le llevaría años y años lograr ese posicionamiento. Entonces, yo creo que todo esto de PropTech, además que ya lo están abrazando, es una oportunidad espectacular para desarrolladores inmobiliarios para acortar camino o ganar posicionamiento frente a otro tipo de enfoque, ¿no? Mira, me encantó este punto, Ramiro, y te digo, en México hay una empresa promotora inmobiliaria que se llama Vinte, que hace vivienda de interés social, que en el ranking de la revista Expansión está 13º a nivel nacional, y su diferenciación ha sido la incorporación de tecnología, invierte en startup, crea viviendas sustentables. No te estoy hablando de Lennar de los Estados Unidos, te estoy hablando de una compañía mexicana que factura, no tengo el número ahora de volumen, pero ellos, su diferencial en su modelo de negocio ha sido la incorporación de tecnología pensando en la gente. Y acá, Facundo, cierro con una frase, por si después tú quieres hacer preguntas, sabemos que el tiempo es tirano, pero a mí siempre me gusta dejar marcado esto, que yo soy un defensor del concepto de human to human. Es decir, la tecnología no sirve si no termina ayudando a las personas. Y esto es clave. Porque podemos incorporar mucha tecnología, pero si las personas no se ven beneficiados, si no encuentran un adicional, tanto sea o para la gestión o para el propio habitante,
en sí la tecnología per se no nos va a cambiar. Cuando vienen con la pregunta, ChatGPT si no tiene una base de datos no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que agregar cosas. Pero qué interesante esto de Taurus. Después me gustaría ahondarlo mucho más y te muestro. Ahí sí, si me preguntás, Facundo, hay muchas compañías de real estate que están siguiendo el ejemplo que citó Ramiro. Poquitas. ¿Sí? Te leí el pensamiento, Bueno, te leí la pregunta. ahí, claro, ahí hay que trabajar entonces todavía. En este proceso de evangelización que ustedes muy bien hacen desde hace años, falta todavía seguir poniendo el tema en agenda, digamos. Ahí le pregunto yo, le pregunto a Ramiro qué opina. Lo, lo están poniendo en agenda los inversores. Ok, O sea, hoy el inversor te demanda que vos tengas este tipo de tecnologías insertas en tu programa de desarrollo o en tu programa de operación del activo. O sea, un caso paradigmático que nosotros conocemos bien, porque estamos invirtiendo y siendo parte de lo que está sucediendo, es UK. UK cambió las normas muy fuertemente hacia la sustentabilidad. Los inquilinos demandan edificios sustentables. Entonces, por ahí te pasa hoy que incluso con la crisis de oficina mundial y etcétera, que hay en todos lados, que sobra oficina por todos lados, los inquilinos no pueden encontrar espacios adecuados de acuerdo a la nueva normativa, que les obliga a los desarrolladores a hacer edificios sustentables con ciertos parámetros, bajo consumo, y a pesar de que hay un stock muy grande de edificios de oficina, les es difícil encontrar espacios adecuados. Y aquel que tiene ese espacio adecuado genera la diferencia, Ok. ¿entendés? Entonces, creo que el inversor y el tenant, por otro lado, te están de alguna forma está llevando a que los desarrolladores tomen nota de esto, y hay una oportunidad, como dice Rubén, no son todos los que lo están haciendo, pero es una gran oportunidad para que aquellos que lo están haciendo, obviamente, se beneficien del inicio temprano. que hagan Y esa diferencia, clarísimo. Facundo, hay algo que dijo recién Sí, Ramiro, creo que también esto abre a que, a que las ciudades, primero un punto, aquellos que entiendan que la tecnología les puede ayudar a hacer un diferencial, porque no todos, o sea, seamos conscientes de que vamos a seguir con la old school, hay gente que todavía sigue usando el reloj analógico, ¿sí? Y no todo el mundo está obligado a cambiar. Por eso a mí no me gusta hablar de la palabra transformación, yo creo que hay que hablar de adecuación. O sea, la gente cuando la querés transformar, principalmente la gente grande, se pone un poco intensa. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarlo a adecuarse a tiempos modernos. Y sobre lo que dijo recién Ramiro, fíjate, cambian las normas y ahí es donde interviene también el tema de las ciudades. Las ciudades son generadoras de una gran oportunidad. No el caso típico argentino de Puerto Madero, sino hoy tenés muchas ciudades entre la ciudad caminable de 15 minutos y la recuperación de viejos edificios en Europa, principalmente Alemania, te financian el 60% de la recuperación de un edificio si lo haces sustentable, si le pones techos verdes, si le pones aislante. Entonces, esto genera un nuevo mercado que tiene que ver con el greenfield, o sea, y el brownfield, o sea, recuperar edificios, no tal vez, a ver, construir un edificio de cero, si estás un poco familiarizado con el net cero, impacta en el 50% de la huella de carbono. Entonces también abre la oportunidad de recuperar edificios. Y ahí, si las ciudades, y ahí me gustaría, con la gran experiencia que tiene Ramiro, no cambian las normas, ¿se puede hacer algo? No, Ramiro, ¿qué opinas vos ahí? No, a ver, se puede hacer porque ya el costo de energía te está llevando a que vos tengas naturalmente que buscar el ahorro energético. Lo que están haciendo las ciudades y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos firmó el Environmental Act el año pasado, que es algo que de alguna forma va en el modelo europeo de generar incentivos y beneficios. Va a suceder igual, digamos, esto es inevitable, sea la ciudad que se acomode o no por un tema de crisis energética y costos energéticos. Obviamente las ciudades que abrazan este tipo de tecnologías o este tipo de normas en forma temprana, yo creo que van a salir ganadoras, ¿no? en esta competencia. Pero claramente lo vemos, o sea, nosotros estamos comprando, invirtiendo edificios en Estados Unidos, que donde vamos le cambiamos la matriz energética, tiene una matriz energética a gas, que cada región es distinta, ¿no? Porque Latinoamérica o Argentina por ahí su base es gas. En Estados Unidos su base es energética, es electricidad. Entonces,
ahí vamos, compramos, cambiamos la base, la matriz energética de gas a energía eléctrica y solar. Entonces generás unos ahorros en el activo, que además tenés el doble efecto, el ahorro en sí, más la ponderación que le da el inversor a ese ahorro, que genera un efecto potenciador, con lo cual es algo que va a suceder independientemente que la ciudad se dé cuenta o no. Ahora, yo creo que también como hay una oportunidad para los desarrolladores, hay una oportunidad para las ciudades. Ok. Ujú. Perdón, me quedé pensando en algo que es, qué oportunidad, ojalá tuviera 10 años menos, porque los jóvenes la oportunidad que tienen de crear nuevas soluciones tecnológicas o trabajar todas estas ideas que me contaste. Yo me imagino poner un edificio en un gemelo digital, hacer un tema BIM, ordenarlo y simular el edificio con el ahorro energético como haces con los autos en el túnel de viento antes, ¿no? Entonces, qué buena oportunidad que se genera en ese sentido, ¿no? Me parece que la tecnología puede ayudar muchísimo. Hablando hasta el momento, y quería saber también un poco la experiencia de Ramiro en lo que fue la edición 2022 de Blueprint, con qué se pueden llegar a encontrar aquellos incluso que estén interesados en participar en septiembre en este encuentro, qué se espera o cuál es el perfil, digamos, de aquellos que participen, que puedan llegar a participar de esta edición. Les cuento, Blueprint es un evento que se hace el tercer año van a ser aproximadamente 2.500 personas que se reúnen y tenés un mix súper interesante, por eso yo cada emprendedor o cada desarrollador con el que me cruzo le cuento y lo incentivo a que se acerque. Tenés digamos, por un lado tenés old money, como dice Rubén, donde tenés grandes inversores y dueños de activos importantes, incluso el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, que se suman y que de alguna forma están interesados en ver cómo la tecnología puede llegar a atravesar sus estrategias actuales de portafolio. Entonces tenés a los grandes inversores presentes en la sala, mezclados de alguna forma con emprendedores, estos emprendedores que mencionaba Rubén, que vienen de a miles, con ideas muy variadas y súper interesantes, y donde se empiezan a interactuar en un microclima súper emprendedor, súper innovador, donde de alguna forma también es un ejercicio cultural, ¿no? Porque tenés gente por ahí más grande, mezclado con jóvenes, pero son todos grandes con zapatillas, o sea, con muchas ganas de emprender, e innovar y de hacer cosas y de bajar todas estas innovaciones que se están dando a su portfolio, que por ahí son miles y miles de millones de dólares, con lo cual es un ambiente, un microclima súper interesante el que se da. El año pasado se hizo en el MGM, este año se va a hacer en el Venetian. Y la verdad que bueno, el centro neurálgico de Las Vegas hace que venga gente de todo Estados Unidos e incluso de Europa o de Asia también a participar. Así que es súper interesante para los latinos nosotros estar de alguna forma con un pie ahí. Genial, Ramiro, clarísimo. Ahí, Rubén, no sé si querés aportar, digamos, una especie de conclusión, mientras veo que van llegando algunas preguntas Okay, que están vinculadas. ahí te doy Sí, el pie, ahí te doy el pie. No, mira, inclusive cuando Ramiro decía esto, el año pasado también Andrea estuvo presente en Blueprint y hubo una comitiva de casi 40 latinos que fueron a mezclarse con el ecosistema. Y esto es bueno porque no solamente es ir a buscar dinero, cuando éramos MIPIM decía, venga, conozca y aprenda. Entonces, no siempre vas a un evento, lo importante es compararte con los otros, con los otros players. Y yo creo que esta es la gran oportunidad, ¿no? Es decir, si siempre nos quedamos, en Argentina, en el Cono Sur, somos los mejores, pero si nos damos cuenta, y fíjate, Ramiro dirige una compañía que está en 4 países, o sea, en 4 regiones, perfecto. 4 mundos diferentes. Entonces, la única forma de poder evolucionar es si te comparás con los otros. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos qué pasa con el PropTech en los Estados Unidos, buscamos las mejores prácticas y las traemos a Latinoamérica. Vemos lo que pasa en Europa, vemos lo que está pasando dentro de Europa, en UK, y en Europa en particular, en España, para también incentivar a que las startups quieran progresar
y mostrarle a los emprendedores. Yo soy de usar mucho los casos de ejemplos de otros emprendedores españoles, para que también se den cuenta que en Latinoamérica las cosas se pueden, y creo que hay una gran oportunidad. Entonces, de cara al futuro, yo diría que ya es presente. El PropTech forma parte de la agenda, las compañías están interesadas, las multinacionales también, que tal vez no hacen real estate, pero tienen muchos activos. Piensa que muchas compañías, la evaluación de los activos inmobiliarios que tienen en su haber a veces representa el 25%. Tienen que cuidar esos activos. Entonces, creo que, vuelvo a marcar, para mí, y no es porque me considero un entusiasta, creo que hay una gran oportunidad de innovar, y lo que simplemente diría es, ojalá que con estos mensajes podamos hacer cabeza abierta. Estoy hablando con ustedes y me están llegando mensajes de gente que nos está viendo en LinkedIn, ¿sí? Que me dicen, o sea, son buenas palabras, porque dicen, Obvio. es cierto, ¿no? Qué oportunidad, y qué bueno que te escriban por WhatsApp. Tengo más de 25.000 seguidores en LinkedIn y me están escribiendo algunos, y entonces veo que esto está motorizando el espíritu de hacer un real estate diferente. Creo que esa es un poco al final del camino lo que buscamos. Cuanto mejor sea el real estate, creo que hay más negocios para todos. Excelente. Hay una de las preguntas que llegó de parte de alguien que nos acompaña, tiene que ver con que además de las normas LEED, si existen algún tipo de normas ISO o certificaciones a nivel global sobre el uso de este tipo de tecnología. Ok. A nivel PropTech no hay normativa, ¿sí? O sea, ni como PropTech, Ok, no hay una estandarización, pero no hay una normativa como BREEAM, LEED o lo que emite la Green Building Council. Sí, sí, hay una estandarización de optimización entre construir, administrar y generación de oportunidades, pero no hay una norma, no hay un ente regulador, que creo que esto es lo bueno ok. que el PropTech nace del propio dolor de la industria, ¿sí? Sí. No hay un instituto de PropTech, por decirlo así. No, el Ok. PropTech no hay. Lo que sí por ahí, para contestar un poquito la pregunta que ahí leí, es en otros países, sobre todo, o sea, todo el modelo de LEED que después adquiere Estados Unidos, en realidad los precursores fueron los alemanes con lo que llaman ellos el Energy Pass, que ¿Ah? fue producto de la reconstrucción que tuvieron que hacer de las ciudades, y lo que el LEED en alemán se llama el Energy Pass está inserto y embebido en los códigos municipales de las ciudades en Alemania. Después esto los países nórdicos lo amplificaron, de alguna forma lo tomaron, pero bueno, ese podría ser una fuente también normativa en lo que respecta a la sustentabilidad, ¿no? Después, como dice Rubén, a nivel PropTech, no hay normativa posible porque el cambio es tan vertiginoso y tan dinámico que es imposible, pero sí a nivel sustentabilidad empieza a haber ya métricas y KPIs, etcétera, que se empiezan a jugar, ¿no? El ESG, digamos, Environmental, Social and Governance, que tiene mucho de esto en su naturaleza, viene con un set de KPIs muy claro, digamos, no es un greenwash que vos digas, bueno, sí, soy verde, no, tenés que cumplir con ciertos parámetros muy taxativos, muy cuantitativos, y eso es parte del programa ESG, ¿no? Muchísimas gracias. Entiendo que cumplimos en tiempo y forma, digamos, con lo que nos compete el día de hoy, así que espero que todos aquellos que participaron y tienen alguna duda puedan contactarnos, tanto a Rubén, lo pueden encontrar en redes. Rubén, no sé cuál es el medio de comunicación que más usás, pero LinkedIn mejor. Rubén bueno, Fratini, Rubén LinkedIn Fratini con doble T, lo y encuentran por LinkedIn. LinkedIn perfectamente, y en el caso de Américas Capital, obviamente también a través tanto de la página web como Instagram, LinkedIn también. Tanto Ramiro Juliá como quien les habla y todo el equipo estamos siempre a disposición, y los esperamos seguramente para el próximo webinar, siempre vinculado a la industria del real estate. Así que muchísimas gracias, Rubén, de nuevo por tu tiempo. No, gracias a usted por la invitación y por esta oportunidad, con buena audiencia, con gente que siguen sonando los mensajes, así que estamos como los periodistas, ¿viste? Que están tirando noticias al aire y te llegan los WhatsApp de los mensajes. No, decía esto, decía aquello, no puedo decir tantas cosas, pero vamos encauzando. Y Ramiro, la verdad, lo mejor de los éxitos, éxitos en el viaje a Blueprint, en todo lo que están haciendo,
Y bueno, Facu, la verdad, muchísimas gracias también por haber hecho Un amena placer. la conducción, tanto en esta como en la previa que tuvimos, que esperamos que sirva para que la gente saque algo más allá de simplemente noticias comerciales, ¿no? Que puedan tomar algo de valor. Muchísimas gracias. Total. Gracias. Hasta luego.